Buenas noches. Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, están recién entrando. La vi a Gaby. Buenas noches, Gaby. Sí, ahí están también Fer, Débora. Debbie. Hola, Débora, Fer. Brenda está saludando. Buenas noches. Está Adrián también por ahí. Fernando. Ahí está Fer. Ahí está Lucas también. Vamos a ver cómo funcionan las conexiones con el tiempo, cómo está. Sí, por ahora está funcionando. Bueno, la idea es conversar sobre despedidas. No sé si ya empezaron o qué decís, Vero. Esperamos un poquito. Sí, hagamos algún rodeo, esperemos un poquito, Sí, me sí, parece. sí, recién estamos. Ahí está Aye. Martín Sí. Luna, que hace mucho que no sé nada de Martín. Cecilia. Hola, Aye. Ahí está Male, desde el Bolsón. Medio que es ir adivinando algunos nombres, ¿no? Ahí subió, ahí está Dali. Hola, Dali. Y bueno, y le disculpen a quienes no saludamos porque tal vez no nos conocemos ni nos vimos nunca, pero bueno, también un saludo a todas las personas que están presentes. Ahí está Rocío, que no nos conocemos, pero nos conocemos. Pero Rocío publicó un texto en Adínata. Sí, 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 sí. Sí, en eso, bueno, por ahí no sé si estaba dicho, pero quien tenga ganas de compartir algún escrito, ahí en la web hay una dirección de mail que nos hacen llegar ahí el escrito y lo subimos, lo publicamos. Ahí Rocío dice gracias por esa posibilidad y surge decir no, gracias a vos, ¿no? Y eso suele ser una gentileza o un automatismo, ¿no? Pero yo creo que es la gratitud de tener un espacio, ¿no? Eso siempre, también nosotros agradecemos tener ese espacio. Sí,
Sí, ahí está Marce, que acompañó alguna vez en una de las jornadas de cátedra desde el grupo de profes del Joaquín B. González, recuerdo. Ahora está como directora en un par de escuelas. Y Aldi, que debe estar curioseando, que es una estudiante del cole de 4º año. Bueno, ¿te parece que vamos comenzando? Sí, dale. Yo quería comentar el flyer, pero no como esos que presentan libros y comienzan comentando la tapa, ¿no? Siempre me incomodó. Me parece que no leyeron el libro y entonces asocian libremente, o a veces hay asociaciones muy interesantes con la tapa. En el flyer hay una imagen que me parece interesante, que es de un islandés Uh-huh. de Islandia, que no recuerdo bien, no sé si voy a recordar y pronunciar bien el nombre. Creo que se llama Sigurdur, ese es el nombre, Gudmundsson. El nombre tal vez parece difícil y eso mismo eh, inhibe un poco el hecho de presentarlo, ¿no? Pero bueno, si ustedes recuerdan la imagen, se trata de un hombre vestido como se vestía en los años 70, porque la foto es una fotografía que hizo en los años 70, que está inclinado a punto de caer. Y veímos que esa foto, hasta lograr ese momento que nosotros estamos viendo, fue hecha muchas veces, la escena fue repetida muchas veces, es una escena performática, y la foto trata de captar un momento preciso antes de que se acelere por la gravedad la caída del cuerpo. Entonces está como en esa situación insólita, casi a salvo de la gravedad. Eso me parece de por sí una imagen interesante. Hay que decir que es un artista que pertenece a un grupo de la época que se llamaba Fluxus, un grupo artístico de la época, que pertenecía, entre otras personas, un músico que tal vez conozcamos porque alguna vez trabajamos sobre él, que se llama John Cage, el autor de esa obra que se llama 4 minutos 33 segundos, no recuerdo bien cuánto duraba la obra, que era un concierto de piano que transcurría en estricto silencio, es decir, él se sentó frente al instrumento y durante 4 minutos y algunos segundos hubo silencio. Pero el silencio del instrumento y de la ejecución, que no ejecutaba, era una ejecución sin ejecutarse, se contrastaba con los ruidos de la sala. En ese momento, los movimientos, respiraciones, las toses, papeles de celofán que hacen un ruido especial, todos los ruidos de la sala durante esos 4 minutos se amplificaron por contraste y efecto del silencio. Bueno, estas instalaciones forman parte del arte conceptual, lo que se llamó arte conceptual, que acá en Argentina para los mismos años hubo una corriente muy importante, y que tiene relación con muchas de las cosas que venimos pensando cuando pensamos en los espacios clínicos. Las construcciones de esos espacios clínicos, siempre dijimos, son performáticas. Para quien le parece raro, piense que un consultorio es un espacio escénico.
Si es freudiano, el diván, el sillón, incluso sí. Hay consultorios que además exhiben íconos, ¿no? Fotografías de grandes autores. Conocí consultorios con la fotografía de Lacan o de Freud. Ahí donde antes el mundo médico colgaba solo los títulos, los diplomas, ahí se exhiben fotografías. Esa es una cosa para pensar, ¿no? Como ícono y como lugar de autorización, ¿no? Como si más que el título autoriza un autor o una obra. Entonces, en ese sentido, venimos pensando una clínica como una estética también conceptual, y por eso daba el ejemplo del consultorio como espacio performático o escénico, y la necesidad de pensar otras escenas que no son las escenas del orden médico, que son escenas que se pondrían del lado del intento de pensar la clínica en cualquier parte. La construcción de un espacio clínico en cualquier lugar donde hay un encuentro entre el deseo de hablar y el deseo de que se escuche lo que se dice y la disponibilidad a escuchar. Por eso alguna vez relacionábamos la invención de espacios clínicos con una intervención de otro artista argentino de arte conceptual, Alberto Greco, que hacía un círculo de tiza en una vereda y firmaba la obra cuando pasaba alguien dentro del círculo. Y yo conté muchas veces que hacía eso en el hospital, ¿no? Cuando alguien me interceptaba, porque en el hospital muchas veces la palabra era esa, ¿no? Era interceptado por alguien que quería hablar, quería decir algo. Una vez fui con una tiza y empecé a crear un círculo ahí en el pasillo, y se dibujaba un círculo donde pudiéramos entrar los dos. Le proponía entrar ahí y ahí se celebraba una sesión, una conversación. Y eso siempre me pareció conmovedor, lo que ocurría del respeto que era crear un espacio escénico para la conversación. Cómo era respetado, el respeto del espacio escénico. Eso, no, porque parecería un disparate o un chiste o una ocurrencia medio loca, pero era como construir el espacio de una conversación. ¿Qué significa eso? Construir el espacio de una conversación. Bueno, con esta introducción, a partir del flyer, quería decir que, bueno, vamos a conversar con Vero hoy sobre las despedidas, a partir de un texto que se acaba de publicar en Adínata, que se llama Despedidas, entrecruzado con algo que escribe Vero en relación a ese texto, que también va a publicar en estos próximos días en la revista. Así que, bueno, no sé si querés introducir más o algo más, o mejor la conversación de hoy. Sabés que también me estuve fijando en el artista, porque la imagen es preciosa, es así, como es inquietante. Y también lo que leía es que si bien él aparece en las distintas imágenes, no las considera autorretrato, y hay quienes las consideran hasta poemas visuales, por las decisiones y el armado de situaciones que construye, y sin Photoshop, ¿no? Pues leía que para la imagen esta que se llama Estudio para el Horizonte, se cayó varias veces sobre la arena, y que la complicidad de quien retrataba logró captar el momento preciso. Decía en el texto que el cuerpo resistía la aceleración de la gravedad. Me parece que eso también tiene que ver con esto que decías del armado de la situación, como la performance
con esas decisiones. Y me acordaba cómo en el cole donde trabajaba, cómo se fuimos decidiendo digamos, con qué cosas ir habitando, ir decorando si se quiere, o ir diseñando el espacio en el que se acercaban estudiantes a conversar. Y de los mejores piropos que he recibido es que decían que era la escuela pero no parecía la escuela. Y las decisiones giraron en torno a hacer presente siempre o fotos de ellos o dibujos o cosas que por ahí diseñaban para alguna materia y nos las regalaban. Eso como que ambientaba el lugar y le daba como que ofrecía una disponibilidad para poder correrse a veces de las formas en las que llegaban digamos, las derivaciones con las que llegaban, que muchas veces eran casi como un reto, ¿no? Tenés que ir a hablar con la psicóloga porque te portaste mal o porque estabas fumando en el baño o cosas por el estilo. Con los años, como descansar tanto del lugar del castigo como de la solemnidad del silencio a veces, o de esas formas, sí, solemnes, que envuelven algunos espacios profesionales. Y también pensaba en esto que hemos trabajado tantas veces de la clínica en cualquier lugar, de la cantidad de veces que a mí también me pasa esto, que me interceptaban en el pasillo y muchas veces pasaban ahí un montón de cosas, o hasta yo solía decir, ¿no? Como que a veces hacía seguimientos en los recreos, me cruzaba con una, con otra, y ahí era, bueno, ¿y cómo siguen las cosas? ¿Cómo estás? Y eso generaba como por un lado, que supiesen que había una disponibilidad más allá de que los manden o de pedir, entre comillas, turno para acercarse, y creo que las mejores intervenciones se daban cuando iba cayendo un pibe, otro, y se armaban conversaciones generalmente con unos niveles de profundidad que muchas veces como que no se esperan de jóvenes, ¿no? Y me sigue pasando, ¿cómo? No, se termina. No, eso, que es lo de siempre, que muchas de las cosas que hemos trabajado y que vos por ahí las ubicás en el hospital, el intento ha sido siempre de cómo interferir en la escuela con algunas de esas posibilidades. Claro, sí. Nos hemos acostumbrado a pensar también en una clínica escolar, ¿no? Del mismo modo que pensamos otros lugares, otros espacios clínicos, la escuela es pensada como un espacio clínico. Incluso, ahora que digo la escuela como espacio clínico, quiero recordar que cuando comenzó la forma virtual en la facultad, circunstancia para la que no estábamos preparados, y creo que tampoco todavía estamos preparados, porque supone un trabajo de posicionamiento que no tenemos, pero sin embargo decidimos participar de lo virtual desde una posición que llamamos clínica. En ese momento, no sé si recordás, en una reunión virtual, se planteó que se trataba de crear un espacio de cátedra que pudiera contener, sostener y acompañar este momento que estábamos viviendo. Sí. Y a eso lo llamábamos una posición clínica, no porque íbamos a salir a interpretar porque acá con la idea de clínica hay una confusión que se parece, y no quiero mezclar mucho las cosas, pero se parece a la idea de política, qué supone clínica y qué supone política, ¿no? Se usa política para describir un acto electoral, un espacio de mercantilización de candidatos. Nosotros no llamamos política a eso, o nos asistimos a pensar que eso es la política.
Y la clínica, también habría que pensar, decir que la clínica ocurre en cualquier parte no significa que la clínica es cualquier cosa. Y volviendo a lo que nos planteamos como cátedra, nos planteamos que la cátedra fuera un espacio de conversación, porque la clínica supone un espacio de conversación, pero que fuera un espacio de conversación, y aquí empiezan los añadidos de esa conversación, donde pudiéramos pensar en común lo que nos estaba pasando, que lo que todavía llamamos prácticos o aulas virtuales fueran espacios donde se invitara a una conversación, incluso que los contenidos que se estudiaran tuvieran relación con lo que nos estaba pasando. Un gran esfuerzo. No un gran esfuerzo como una cosa heroica, pero siempre supone un gran esfuerzo pensar los contenidos en relación a la vida que estamos teniendo, es decir, tratar a la vida que estamos teniendo, sí, a la vida que estamos viviendo, tratar de conciliar el pensamiento con la vida. Y entonces la cruzada se pensó con esa intención y se la llamó una cruzada clínica. Después no volvimos a hablar de eso, pero yo sigo pensando que, sobre todo, por ejemplo, un espacio como este, que tuvo una función de dar lugar se llama conversaciones, a conversaciones semanales que cruzaran cosas que pensamos, cosas que estudiamos, con cosas que estamos viviendo. Qué feo llamar cosas que pensamos, usar la palabra cosas, que pensamos, que estamos viviendo. Y esas cosas serían, eso llamamos cosas a lo que sentimos, a lo que soñamos, a lo que deseamos, a las emociones que nos habitan. Las llamamos cosas, para abreviar, pero no suena bien llamarlas así. Igual me parece que en un punto está bueno cosas porque simplifican en el sentido de que despoja el nombre de por ahí ciertas vueltas medio intelectualosas que muchas veces provocan distancia. No entendí. Por ejemplo, ¿qué serían cosas intelectuales? Y es como más tipo decir, hablaremos algunas cuestiones, qué sé yo. Ahí es tipo, hay un halo de vuelta, creo, de solemnidad o de una cosa intelectualosa, que por ahí decir cosas arrima lugares, me parece. Como la posibilidad de pensar complejo, pero eso que pensamos en complejo también poderlo, muchas veces buscamos el animismo y esas posibilidades. Entonces, en ese sentido no me parece tan mala palabra cosa. Por ahí es una palabra que está menos disfrazada o menos manoseada que otras. Puede ser, sí, puede ser. No estaría bien que cosas como una mala palabra, ¿no? Cosas, la palabra cosas apunta o designa lo indefinido. Claro. Es una alusión también muy potente desde otra perspectiva, porque es una alusión que dispersa sus intenciones y al mismo tiempo tiene un gran horizonte, ¿no? Lo indefinido es un horizonte muy vasto, a veces insoportable, pero yo en realidad cuestionaba el uso de la palabra cosas como un automatismo. Recién me lo escuché como un automatismo, y los automatismos no tendrían que simpatizarnos, ningún automatismo, aunque algunos puedan salvar la vida, ¿no? Ante un accidente, el automatismo de cubrirse la cara con las manos puede
tener utilidad. Pero en el pensamiento los automatismos forman parte del hábito, de la costumbre y de algo que el arte conceptual intentaba, ¿no? Abismarnos por fuera de la costumbre. Ese era como el objeto de ese grupo, que se llamaba Flexus, ¿no? Fluxus. 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 No, Estaba Yoko Ono, ¿no? También. No sabría decirte. Me parece que sí. Sí, que creo que por lo menos algunos años sí creo que participó en algunas performances. Acá Fer dice que el tío Cosa era el más irrepresentable de los Locos Adams. Ah, qué buena asociación, el tío, y se llamaba Cosa. Qué buena observación, Fer, el tío Cosa, ¿no? Bueno, pasamos a nuestro tema. Sí, difícil, te decía hoy. A la vez difícil, pero a la vez creo que es esta como necesidad de no esquivar a hablar en lo que estamos, ¿no? Sí, creo que hacemos un rodeo justamente por eso, ¿no? Hoy fue un rodeo de casi media hora para no hablar de las despedidas. Bueno, vos escribiste un texto a partir del artículo, por ahí podríamos empezar por ahí. Sí, a mí bueno, lo que me pasa cuando voy leyendo lo que escribís es que me armo como diálogos, entro en diálogos. Y una de las primeras cosas que me vino es lo que hablábamos la semana pasada, o algo de lo que salió la semana pasada, que es esto de cómo estar en la vida. Y lo que pensaba era en eso, ¿no? En cómo estar en la vida sabiendo de las despedidas, que abisma y asoma, y bueno, si bien en general, en pandemia en particular. Y pensaba también, a partir de lo que vos vas escribiendo en relación a Derrida, a decisiones que tomó Derrida, o esto que ponés, que le dejó a su hijo un escrito para relevar a sus afectos de tener que hablar frente a su tumba. Primero pensaba en que por ahí acá esos rituales no asumen tan así esa forma, y por ahí pandemia obligó a armar algún modo en el que poderse acompañar con todas las dificultades que el aislamiento trajo ante despedidas. Y pensaba también en como todas las decoraciones, digamos, que el espectáculo antecede o ya ofrece de antemano en torno a la muerte. Como si hubiese cosas que ya nos digamos, esta oferta de imágenes preestablecidas de cómo hacer, digamos. Sí, yo creo que la pandemia agarró a la cultura contemporánea, sobre todo la cultura de las grandes ciudades, desguarnecida respecto de la muerte, porque no hay una experiencia de la muerte. La muerte se oculta. No, eso es una cosa que plantea Philippe Arié, un historiador de la historia de las mentalidades, un historiador francés de la corriente La historia de las mentalidades, sobre la muerte en Occidente, ¿no? Lo cierto es que la muerte se oculta. Él dice que se oculta tanto como la masturbación. Muerte y masturbación son las zonas ocultas de la cultura contemporánea. No se muestran, se hacen fuera de la vista, y el único lugar donde la muerte aparece todavía en nuestra cultura es en el velatorio. El velatorio como un espacio de contacto con la muerte. ¿Qué es lo que la pandemia, por un lado, nos expuso a una contabilidad diaria de muertes.
todavía hoy, ¿no? Una pregunta es una pregunta terrible la que voy a hacer ahora. ¿Cuántas personas murieron hoy por COVID? Y aun cuando en este momento parece que el COVID ya no existiera en una ciudad como en Buenos Aires, ¿cuántas personas? Esa idea de cuántos, llevamos más de 1 año y medio pensando cuántos murieron. Entonces, por un lado está esa contabilidad de la muerte que está en ese borde del espectáculo, porque es la contabilidad en la pantalla televisiva y enunciada por la misma persona que enuncia otras cosas con el mismo nivel de dramatismo. Por un lado nos expuso a esa contabilidad, decía, y por otro lado sustrajo el último ritual de aprendizaje de la muerte, que es el velatorio. Sí. Que es un ritual ancestral, porque no solo tiene relación con acompañar el dolor, el comienzo del duelo, el abrazo, el comentario, el recuerdo, la evocación de quien ha muerto, no solo tiene esa función, sino también tiene una función milenaria, que es el tiempo del morir, porque una de las grandes fantasías respecto de la muerte es medio macabro lo que voy a decir. No, medio no, es macabro lo que voy a decir, pero es una de las grandes fantasías de la cultura. Ahora después voy a comentar eso que escribe Dalí sobre la muerte se paga, es una deuda. Pero una de las grandes fantasías respecto de la muerte, la más macabra, es que nos entierren con vida. Sí. Entonces también el velatorio tiene esa función. Catalepsia era el nombre. Ese es el nombre que indica una confusión posible, de confundir la muerte. Uh-huh. Es horroroso eso, y siempre fue una de las grandes fantasías. Tal vez la medicina contemporánea podría disolverla, sin embargo sobrevive. La tecnología contemporánea podría disolverla, sin embargo sobrevive. Y con esa fantasía también está la necesidad del tiempo del velatorio, las horas. Hay culturas que hacen un velatorio, un acompañamiento del morir, eso se tendría que llamarlo así, que no es el de la agonía. Es ese momento donde está la muerte, pero todavía podría estar la vida. Ese es el momento del fantasma, ¿no? Donde esa existencia no está ni viva ni muerta. Entonces, esa privación del velatorio es un gran golpe cultural también, ¿no? Alguna vez vamos a pensar cómo se vivió eso, porque esos velatorios que no se hicieron acontecen todas las noches en los sueños, como pesadillas, como deuda. Ahí está, hay una deuda, ¿no? El velatorio es una deuda con quien ha muerto, y digamos, la ausencia de velatorio es una deuda con quien muere, y también es una deuda con quien se despide. Un gran tema, no sé si a eso se refiere Dalí. Lo que estoy leyendo es enigmático: la muerte se paga, 3 puntos suspensivos, es una deuda. Bueno, si podés, Dalí, no sé si estoy entendiendo lo que decís. Bueno, nunca se entiende del todo lo que se está diciendo, ¿no? Ahora, vos, Vero, hacías referencia a una circunstancia que por ahí merece una pequeña explicación, de que Derrida, antes de morir, escribe las palabras que él propone que se lean en su despedida, en el momento del entierro, junto a la tumba. Y
Y a mí me pareció que esas palabras, que en una primera lectura me parecían como palabras de la ocasión, en lecturas sucesivas y después de muchos años, porque ese texto es del 2004, que fue, no, creo que es octubre o noviembre del 2004 que muere Derrida, y se publicó de poco tiempo, en esos días se publicó en la prensa francesa. Me pareció intrascendente, pero no sé si con los años que pasaron o con este momento, yo quise leer ahí como el mensaje final de uno de los autores más importantes de nuestra generación, ¿no? Y leer ahí, por supuesto, la idea del amor, de la despedida, pero también leer ahí, leer la bendición, me acuerdo, él bendice a quienes están ahí, les suplica que no estén tristes, los invita a recordar los momentos felices, hace todo eso, ¿no? Pero en el medio de eso dice que siempre prefieran la vida y afirmen sin cesar la sobrevida. Y esa noción de sobrevida es una de las últimas nociones es una noción que acompaña a Derrida, que es difícil de desentrañar, y un poco todo el texto trata de pensar qué es esa idea de afirmarse en la sobrevida, que no es la idea del sobreviviente, ¿no? Que prefieran, ¿no? Prefieran la vida siempre, esa también es una pregunta. ¿La prefieran a qué? Él no dice a qué. Eso lo tenemos que pensar nosotros. Alguien que se despide dice, porque en ese momento, esas palabras, en el momento frente a la tumba del amigo, del padre, del compañero, del maestro, estas palabras en ese momento son conmocionantes, ¿no? Preferí la vida. ¿A qué? ¿No? Y afirmarse en la sobrevida. ¿Y qué significa eso, no? Llevar la vida por encima de todos los pesares, es decir, querer la vida a pesar de los dolores, es decir, no queda claro. Y tal vez debe quedar así, ¿no? Como en ese lugar de inconclusión, como palabras que nos hagan pensar como estamos pensando ahora, ¿no? A mí me pareció muy conmovedor, son 6, 7 líneas, esa despedida, y quiero decir otra cosa, al comienzo dice que las escribe para relevar, para no obligar a sus amigos a que tengan que hablar en su despedida. Y lo dice alguien que tuvo una práctica de despedir amigos, de discursos conmovedores frente a las tumbas de sus amigos, frente a la tumba de Levinas, por ejemplo. Entonces él que se dedicó, como nadie se dedica a despedir amores muertos, o a las despedidas. Sin embargo, él puso un especial cuidado en las palabras de despedida. Escribió grandes textos en esas despedidas. Entonces él quiere relevar a otros de ese lugar. Con lo cual me quedé pensando, ¿no? Es decir, qué lugar difícil es. No nos ha tocado estar en algunas despedidas y también nos ha tocado que se nos invite a hablar. Hay a quienes nos es imposible hablar en esos momentos. Y hay quienes pueden hablar en esos momentos. Pero en esos momentos no se dicen ninguna palabra es cualquiera. Ahí se dicen las despedidas. ¿Sabes qué pensaba? La acción del preferir que queda abierta,
la relacionaba como con la textura de lo ético, porque no trae el deber o el hay que o esa fuerza de lo moral y abre todo un abanico de opciones, de posibilidades, de elecciones que deja abierto el enigma que tiene que ver con lo vivo, ¿no? Sí. A mí, a partir de eso, recordaba un par de situaciones en las que como que se armaron ciertas formas de rituales, y en una de ellas, el 26 de julio del año pasado, tirar las cenizas de Nahuel, un amigo egresado, sobre el tronco de un eucaliptus enfrente de la escuela, que era el lugar en el que, como dicen ahora, luchaban durante las cursadas y después, que justo el árbol fue talado en febrero, así intempestivamente por decisiones innecesarias del gobierno de la ciudad, y 2 meses después de aquel 26 de julio, me llega una foto que habían salido brotes en ese árbol. Y bueno, a partir de esto se empezó a armar todo un trabajo colectivo, con la salvedad de la palabra, pero articulado con la familia de él, la hermana que actualmente está en 4º año del cole, con distintos espacios de militancia en los que estaba Nahue, que era súper querido en el barrio, y como que se armó, se lo marcó el lugar con un cerco que se construyó en especial para eso, y el espacio está súper cuidado, y hace poco se instaló un cartel que lo señala como un espacio de la juventud solidaria en homenaje a Nahue, y funciona como un lugar de 2x3 se encuentran flores, cositas, como si se le dejasen cosas, ¿no? Sí. Y genera también esta posibilidad de alivio, de cercanía, de haber armado en torno a eso un común posible. Sí, yo leí hoy el texto, lo que me conmovió de eso que estás contando es la necesidad de inventar un ritual. Uh-huh. Y la palabra ritual, ¿no? Que a veces la cuestionamos porque el ritual busca consagrar un lugar, el lugar de la presencia, ¿no? Alrededor de un eucalipto donde no recuerdo si recién lo dijiste, si era un eucaliptus que estaba cerca de la escuela o era un lugar donde Sí, enfrente de la escuela. solían reunirse ahí. Sí, lo llamaban el árbol del presidente. El árbol. El presidente. Nunca pregunté por qué. Bueno, pero bueno, el árbol del presidente, el eucaliptus alrededor del cual se reunía, un árbol que sirvió de apoyo, o de descanso, de escondite, o de última plataforma antes de entrar, o primera después de salir de la escuela, ¿no? Y armar un ritual ahí. ¿Qué es un ritual? Es consagrar el lugar para recordar a alguien, ¿no? Fundir una vida con un lugar, con un árbol. Bueno, esa construcción no es, no nos puede pasar inadvertida, no es cualquier construcción, es una construcción cargada de amor, cargada de memoria y cargada de una experiencia en común, porque esos rituales no se celebran en soledad. Es muy difícil celebrar el ritual de la despedida en soledad. Y bueno, ahí es donde nosotros comenzamos a pensar la construcción
de lo común, o lo común como construcción de ritual y construcción de una despedida. Bueno, eso me conmovió de la... Y bueno, y el detalle de que estaba mal talado el eucaliptus. Pero a mí me llamó la atención cuando lo leí. ¿Cómo van a talar un eucaliptus en el mes de febrero? No es el momento de la poda. Sin embargo, creo que fue así, o me equivoco, Verón. Sí, sí, fue así. Sí, sí, generó, cuando nos enteramos también circularon enseguida fotos y generó un enojo bárbaro. Aparte la escuela tiene orientación en espacios verdes, ¿viste? Entonces desde muchos hay un saber sobre esas cosas. Ahí leí algo sobre la fantasía macabra de pensar quién irá a nuestro, Rocío, quién irá a nuestro funeral, qué dirán, cómo nos recordarán. Yo recuerdo, no sé si es en El Satiricón, una obra de los primeros años latina, donde se cuenta que se representaba el funeral y digamos, con el personaje vivo se representaba su funeral. Y bueno, sin que hablar del texto de Cortázar, ¿no? Un excelente cuento de Cortázar sobre los velorios. La conducta en los velorios. Conductas en los velorios. Pero bueno, esto es del siglo, los primeros 100 años después de Cristo. Alguna vez pensamos que eran las primeras experiencias de psicodrama, porque se representaba la muerte, el protagonista se acostaba en un lecho como si hubiera estado muerto, mirando para arriba, y venían a despedirse, se escuchaban quienes lloraban más, se representaba ese momento, ¿no? Pero creo que se trata de culturas que tienen otra relación con la muerte. Ese es otro tema. Acá sería inverosímil representar eso. Y de hecho me acuerdo que en los años de formación de psicodrama se hacían experiencias. Me acuerdo que se hacía una experiencia donde cada uno escribía su epitafio, se planteaba un momento y después... Y escribir un epitafio era en ese momento como proyectar, visualizar el momento de la muerte y visualizar las palabras que otros podrían poner en la lápida, en la tumba. Eran como todavía intentos, estoy hablando de los años 60, 70 para mí, pero esas experiencias se hacían unos años antes. De la puesta en escena de la muerte, de la muerte como una escena de la vida. A veces yo pienso que tendríamos que tener un entrenamiento, aunque dudo si la palabra es entrenamiento, uno se puede entrenar para la muerte, pero es inevitable pensar la muerte. ¿Cómo no pensar la muerte? Se puede pensar en soledad y finalmente es un pensamiento solitario. Al pensamiento solitario, no sé si conviene llamarlo pensamiento, suele llamárselo rumia. No es que quiero forzar hoy la entrada de lo común, pero tiene que haber un ritual para pensar la muerte, para la despedida. Sí, creo que con eso parte de cómo armar condiciones para acompañar o pensar la muerte es también animarse a hablar de la muerte, porque qué sé yo, creo que es un tema que muchas veces a las aulas, por lo menos en muchas aulas no entra como tema, y era muchas veces son horas o dificultades, ¿no? Para entrar ahí y me parece que el trabajo en el que andamos, que nos hace asomar a tantos dolores, un modo de acompañar esos dolores es ir hablando de las muertes o de la muerte en la vida, ¿no?
¿Sabes, Vero? Estoy leyendo algo que me conmueve porque lo escribe Julio. Ujú. Pregunta si la despedida es igual a la pérdida. Y bueno, yo te diría, Julio, que entre todas las despedidas, la de la muerte quizás se presente como la más estricta e irrevocable. La muerte es la despedida irrevocable, irreparable, irremediable. Eh, no todas las despedidas se presentan de esa forma. La de la muerte sí. Hay una relación entre la despedida y la muerte. Aunque aclaro, Julio, y que me arrepiento de lo que acabo de decir porque me escuché con mucha certeza diciendo eso, pero porque aludía a algo que escribí y que está en el artículo, pero en una conversación no se puede hablar así como repitiendo el artículo, ¿no? Si lo vuelvo a pensar, la despedida es igual a la pérdida. Que tendría que decir es que, no sé, que tal vez vos sepas en este momento mucho más sobre esto que lo que puedo decir yo. En el texto vos escribís, se escucha que tras la despedida se necesita hacer el duelo, eso que nadie sabe cómo se hace. Se piensa que una muerte se lleva como se lleva lo irreparable, pero ¿cómo se lleva lo irreparable? Se dice que lo irreparable a veces se lleva haciendo doler el cuerpo para aturdir los sentimientos de dolor, como se describe en un pasaje bíblico. Se golpeaba en el pecho, ademán de pesadumbre o contrición. A veces se habita una despedida alucinando lo ausente, fantasía desolada que se abraza a una imagen prescindiendo de los sentidos. Sí, te agradezco que recuerdes ese fragmento. Lo de cómo se hace un duelo, o el duelo es eso que nadie sabe cómo se hace, es algo que me parece importante decir, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, ahora hay que empezar el duelo, o estoy haciendo el duelo, o hay quienes preguntan cuánto dura un duelo, y se escuchan respuestas, ¿no? Hay quienes dicen, uy, un duelo dura no menos que un año. Bueno, estaba el ritual del luto durante un año, el luto como el vestir de negro, llevar un signo del dolor en la vestimenta. Hay muchos rituales, pero lo cierto es que me parece que apelamos siempre a la palabra duelo como algo que queremos saber cómo se hace y que nadie sabe cómo se hace. Y está bien que no se sepa cómo se hace, ¿cómo se va a saber algo así? Sí, pensaban en que el luto en otros países se lleva de blanco, ¿no? Y que el negro queda liberado de quedar reducido y asociado a la muerte. Y cuando leía esto de cómo se hace, recordaba alguna vez un grupo de pibas de primer año que en un recreo me asaltaron preguntándome cómo sabemos si estamos enamoradas. Contá ese fragmento. Me sorprendió ese fragmento en el contexto de la muerte, ¿no? Pero lo recordé en relación a esto de suponerse cómo se hace algo, cómo se sabe de algo. Claro, sí, sí. ¿Cómo saber si estamos enamorados? Sí, son tres chicas que en la escuela te interceptan, como decíamos hoy, para preguntarte preocupadas, ¿cómo sabemos si cuando estamos enamorados? Y vos
escribís ese fragmento pensando en que así ocurre también con el amor. Sí, sí. Que sería, podríamos decir, el amor, eso que nadie sabe cómo acontece. Exacto. Sí, y me parecía también interesante lo que escribías, que tiene que ver con esto que decías, ¿no? Como vos pones un hallazgo freudiano, las preposiciones sobre el trabajo, trabajo del sueño, trabajo del duelo, trabajo del análisis. Pero ¿quién hace esos trabajos? No los hacen quienes sueñan, ni quienes duelen, ni quienes se analizan. Sueño, duelo, análisis, trabajan por su cuenta, cincelando lo inconsolable. Pero ¿qué quiere decir? Que el sueño, el duelo, el análisis trabajan. Tal vez quiera decir que dan tiempo, que se dan al tiempo, que confían lo que no se sabe de la vida al tiempo. A mí siempre me llamó la atención el uso que aparece en la obra de Freud del término trabajo. Y dándole vueltas a esa idea, me parece que a la pregunta ¿qué significa trabajar? La respuesta significa dar tiempo. Que incluso, se me ocurre ahora, tendríamos que darle un sentido político a esa idea, ¿no? Así como en el sueño, o mejor dicho, así como hay un trabajo del sueño, el trabajo del duelo, el trabajo del análisis, como ese dar el tiempo al soñante para que las cosas que lo habitan puedan pensarse, o más que pensarse, figurarse, narrarse, incluso componerse con esa estética que tienen los sueños, la retórica de los sueños. Los sueños tienen un procedimiento retórico, y la retórica es una de las formas de la estética del pensamiento, del lenguaje y de nuestra manera de pensar. Bueno, ahí hay un trabajo, y ese trabajo se compone de tiempo, ¿no? Y decía que esto podía tener una lectura política, porque me parece que hay que volver a pensar la noción de trabajo en el porvenir, separarla, como ya se ha hecho, de la noción de empleo, y pensar el trabajo como la liberación de tiempo para vivir. Por eso yo creo que en el porvenir tiene que haber, la civilización tiene que llegar a la imposición de una renta básica universal que libere a todas las vidas por el solo hecho de existir de la obligación de tener que ganarse la vida con un empleo, y que quede liberada la posibilidad de trabajar, o sea, de darse tiempo para vivir, de darse tiempo incluso para elegir qué hacer y hacer apasionadamente lo que se desea. Y de la oportunidad, esa renta básica universal, de que se pueda entrar en procesos de negociación con más libertad para decidir qué trabajos aceptar, cuáles no, y qué salarios aceptar y cuáles no. Y bueno, ya estoy cansado de decir, muchos estudios sobre eso, de que eso es posible. Es posible con una reforma impositiva a las grandes fortunas del mundo. Una carga impositiva que para esa fortuna sería mínima, pero que garantizaría que la población universal pudiera tener asegurada su existencia cotidiana. Alimentación, vivienda, educación, salud. Bueno, no quiero decir esto con la lógica electoral, ¿no? Es decir, a pocos días de elecciones parece que esto es un discurso de marketing electoral. No, no lo es. Es la idea de poder pensar otra concepción del trabajo como el dar tiempo, así como el del sueño, el del análisis y el del duelo.
Sí, me parece que esas ideas quedan por fuera, digamos, no sé, no me las imagino ni con el anclaje partidario ni con el anclaje de propaganda política. No, a mí me vienen de la experiencia de la desmanicomialización. Claro. Que es como, bueno, un lugar de aprendizaje de cómo pensar la vida en común, ¿no? La idea de reinserción laboral me parece horrorosa. Aun cuando los sectores más progresistas y los del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lo son, para mí es el sector más progresista para pensar el problema de la desmanicomialización, aun cuando lo planteen me sigue pareciendo horroroso. No se trata de reinsertar a un mundo laboral que es un mundo de violencia, maltrato, de sometimiento, de coerción, de disciplinamiento y de empobrecimiento también, de empobrecimiento de la vida. Es decir, ¿cómo vamos a plantear como salida de los manicomios entrar a los manicomios laborales? No. De hecho, han fracasado todas las propuestas de reinserción. Yo participé de muchas propuestas de ese tipo y todavía recuerdo las circunstancias de cautización que suponían para la lógica laboral estas afectividades indisciplinadas. Estas afectividades que no tenían el rendimiento que se esperaba, estas afectividades que se distraían, bueno, porque las demasías no entran en una organización de rendimiento, de eficacia, de disciplina. Y el trabajo tal como se está pensando, no es la liberación del tiempo, sino la sustracción de tiempo. La disciplina, el rendimiento, ¿qué es el rendimiento? Hay una palabra horrible, es exprimir el tiempo, ¿no? El rendimiento es el tiempo exprimido. Sí, todo lo contrario a dar tiempo, darse en el tiempo, o este otro modo de concebir el tiempo. En ese sentido, no podemos decir que Freud era un hombre de su época, ¿no? Pero el uso que hace de la noción de trabajo me parece que es un hallazgo. Estoy esperando que sigas vos, ¿ves? Sí, no estaba pensando por dónde seguir. A mí, bueno, digamos, el leer lo que ibas escribiendo también me llevó, en una parte vos ponés, se escucha que no se sabe cómo llevar la muerte. ¿Hay muertes llevaderas? Sabemos muertes que se llevan como tortura sin fin, muertes que se llevan como aguijón de crueldad. Sabemos de aflicciones que hacen morir viviendo, pero se trata de llevar la muerte o de llevar la vida en el pesar de la muerte. Y a través de eso recordaba a un gran amigo que sabía de llevar la vida, que bueno, a los pocos días antes de pandemia, ¿no? De haber recibido un diagnóstico de cáncer en un ciclo que él organizaba que se llama La Peli Dominguera, proyectó una peli que es maravillosa, que se llama Harold y Maude, que es muy particular, porque es de lo que se conocen como comedias negras, nuevamente con las incomodidades de las referencias en ese sentido a lo negro,
que fue una película que es del 71, que en su momento fue un fracaso crítico y comercial, y que para los 80 se transformó en película de culto. Y ayer la encontré en Cinefilia Malversa y la volví a empezar a ver con mis hijas, que bueno, no, obviamente en un punto no les